La Cámara de Representantes aceptó ayer la renuncia de Daniel Placeres, diputado del Movimiento de Participación Popular y exintegrante de la comisión directiva de la empresa Envidrio. Con el respaldo de su sector, Placeres decidió dejar la banca a raíz del dictamen del fiscal de crimen organizado Luis Pacheco, que el viernes pasado pidió su procesamiento por el delito de conjunción del interés personal y del público. ¿Por qué? Porque, sostuvo el fiscal, como parlamentario, Placeres intervino en 2 actos legislativos que favorecieron a Envidrio, sin dejar constancia de que, por la vía de los hechos, él continuaba vinculado a esa cooperativa y además en ella trabajaban un hermano y un hijo suyos. Ayer, al hacer uso de la palabra en la Cámara, Placeres acusó a integrantes de la oposición de haber mentido sobre posibles situaciones de corrupción que lo involucraban. La avalancha de mentiras que en estos días ha caído sobre mi persona no la atribuyo a toda la oposición, para nada, ni siquiera a la mayoría de la misma. La atribuyo sí a algunos actores políticos que hace casi 2 años iniciaron una causa penal en mi contra, donde se me acusa de estar involucrado en hechos de corrupción. Esa causa hoy está en el ámbito del Poder Judicial, pero su origen es una operativa política, cuyas intenciones creo adivinar, pero en las cuales tal vez por mera decencia no quiero ahondar. Simplemente decir que con mi renuncia, estos pocos personajes en la denuncia han instalado públicamente el tema y su propia figura en los medios de prensa, tratando de generar un efecto de desconfianza, no hacia mi persona. Digo más, no me considero tan importante, señora presidenta, sino hacia el trabajo nacional, a la industria nacional, a los que se esfuerzan para defender el trabajo nacional. Luego de su intervención, se retiró de sala, aplaudido por los legisladores del Frente Amplio y ovacionado por militantes del MPP que se encontraban en las barras de la Cámara de Representantes. ¿Qué deja esta situación para el MPP? ¿Cómo incide en la campaña electoral? Bueno, de estos y otros temas vamos a conversar a partir de este momento con el diputado Alejandro Sánchez. Diputado Sánchez, buen día, gracias por acompañarnos. No, buenos días, es un gusto estar aquí, Emiliano, conversando con ustedes. Diputado, el viernes cuando se conoció el pedido de procesamiento del fiscal Pacheco, la pregunta que quedaba abierta era si el MPP y el Frente Amplio iban a habilitar el desafuero de Placeres. 48 horas después se anunció bastante más que eso. Se anunció la renuncia a la banca y la decisión de no gestionar el subsidio al que podría aspirar por el cese en el cargo. ¿Por qué se optó por ese camino? Bueno, hay varias razones para hacerlo. Una de ellas, o varias de ellas, están expresadas en lo que incluso ayer en la intervención de Daniel Placeres en la Cámara expresó. La primera, por supuesto, que no estaba en discusión, que creo que por más que se haya instalado como signo de interrogación, naturalmente, siempre uno hay que preguntárselo, no estaba en discusión si el Frente Amplio iba a levantar los fueros de un legislador, porque esa ha sido la actitud del Frente Amplio históricamente. Han habido casos en el Parlamento, no de legisladores del Frente Amplio, en el que los fueros no se levantaron para que se presentara a la justicia, pero no ha sido la actitud del Frente. Entonces eso estaba por descontado. Nosotros nos reunimos el día lunes, tuvimos conversaciones. Uno de los problemas que tenía la dirección del MP es que estábamos todos en el interior, porque estamos en un año de campaña electoral y generalmente los fines de semana estamos en diferentes lugares. Y entonces al final terminamos juntándonos el día lunes en la mañana, bien temprano, y lo primero que empezamos a analizar fue, bueno, nos juntamos con Daniel, cuál era la situación, y dentro de esto Daniel Placeres nos planteaba que él prefería renunciar, que él prefería, en definitiva, colocar este tema arriba de la mesa para poder, sin cargo ni privilegio, ir a defenderse a la justicia, y de alguna manera, algo que para nosotros es muy importante, es una operación política. Se ha utilizado la justicia para hacer una operación política, no seguir atando al Frente Amplio de al MPP o a la 609 de la artillería que iba a seguir tirando la oposición, porque esto fue claramente una operación política, utilizando la justicia para ello, ¿no? Ayer, cuando analizábamos esta situación en la mesa de análisis político, los politólogos todos coincidían en que parecía claro que el MPP y el Frente Amplio habían aprendido la lección del caso Sendic. Y esta vez
quisieron liquidar la polémica cuanto antes y de la manera más drástica. Sí, sin lugar a dudas. Eso también tiene que ver con la razón del artillero, es decir, terminar con este asunto de una vez para que no siga dando... ¿Sabe lo que pasa? Que estamos en una situación en donde muchas veces actores sociales y mediáticos siempre están en eso de buscar un paso más, ¿no? Es decir, bueno, siempre es, bueno, van a levantarlo fuera, ¿y por qué no renunció? ¿No? ¿Y por qué no tal cosa? Y a Sendik se lo sancionaba, ¿y por qué no hicieron otro? ¿Y por qué no los desterraron del país? ¿No? Entonces nos parecía importante primero que esto tuviera una resolución del cuajo, de una. Bueno, bien, hay un proceso, hay un pedido de procesamiento, esto se tiene que laudar en la justicia, estamos además en un año muy particular, bueno, cortemos por lo sano, se presenta la renuncia, se defiende como un ciudadano común y corriente, y dejamos claro también y develamos en este proceso parte de lo que desde mi punto de vista el caso de Daniel Placeres opaca lo que es el verdadero contenido central de la resolución o del dictamen del fiscal, que es la mega operación de corrupción establecida así por la oposición durante 2 años de manera sistemática, cae porque no tiene absolutamente ninguna prueba. Vamos a hablar de eso enseguida, pero teniendo en cuenta lo que acaba de ocurrir, este pedido de procesamiento del fiscal Pacheco, que cae en plena campaña, en las semanas previas a las elecciones internas, ¿cómo evalúa la decisión que tomó el Frente Amplio en noviembre del año pasado cuando bloqueó la creación de una comisión investigadora sobre Envidrio, argumentando que el tema ya estaba siendo investigado en la justicia? Bueno, aquí lo que demuestra es, lo que dice el fiscal Pacheco es que ninguno de los préstamos de Envidrio, ni ninguno de los préstamos que otorgó el Fondes tuvo apartamientos ni de la normativa legal ni de la normativa administrativa. Es decir, el fiscal es contundente en su dictamen. Y recordemos que aquí hubo procesos en donde se decía la oscura capitalización de Envidrio. Yo escuché actores, los mismos actores de la oposición, decir que la plata que venía de Venezuela en Envidrio se iba a financiar el terrorismo. Llegaron a decir eso. Ahora, el fiscal levantó secreto bancario, se hizo una investigación exhaustiva de hacia dónde fueron los recursos por vía del sistema financiero, porque todos los recursos a Envidrio fueron por el sistema financiero, y no encontró absolutamente ningún apartamiento del marco legal. Después, ¿se puede discutir o no? El fiscal dice que hay decisiones que se tomaron en esa materia y que son discutibles. Sí, claro, todo es discutible en política. Son discutibles, incluso porque no se tuvieron en cuenta asesoramientos o recomendaciones que venían de departamentos técnicos de alguna de las instituciones, ¿no? Ahora hablaremos de eso. Sí. Desde el punto de vista, sí, de la eventual existencia de delitos, el fiscal dice no hay elementos. Bien, entonces cuando se pidió investigar en el Parlamento a Envidrio, primero hubieron 2 procesos. Primero se pidió investigar el Fondes, y luego se pidió hacer una investigadora porque Daniel Placeres había violado la Constitución de la República. En el sentido de que, a juicio de quien promovía esto, que fue Rodrigo Goñi, Daniel Placeres había incurrido en lo que la Constitución prohíbe a los legisladores con respecto a su participación en algunas actividades. Y eso quedó rotundamente demostrado de que no hay ningún tipo de inhabilitación para Daniel Placeres, para ningún legislador, integrar sociedades civiles, integrar sociedades comerciales, o tener emprendimientos productivos, y eso no genera ninguna inhibición con la Constitución de la República, porque eso es lo que se pedía, porque también acá hay que ver esto. Cuando uno acepta o rechaza el pedido de la creación de una investigadora, no es por cualquier cosa, no es por lo que se me ocurre después, ¿no? Es por lo que yo estoy planteando y fundamentando en ese momento. Quisieron investigar el último hecho, yo fui el miembro informante del Frente Amplio. El argumento era la inhibición que tenían los legisladores para integrar, algo que dice la Constitución de la República, integrar empresas que liciten con el Estado. Y Envidrio no licita con el Estado. Y cuando demostramos eso, incluso el fiscal Pacheco dice en su dictamen, el tema de la constitucionalidad ha sido ampliamente debatido en el Parlamento. Lo que está diciendo el fiscal Pacheco es, esto ya se discutió y se laudó en el Parlamento, porque no tiene razón el que promovió eso. Y es por eso que nosotros rechazamos esa investigadora. Ahora, no hay una evaluación distinta a la luz de lo ocurrido. ¿La decisión de bloquear la investigadora se mantiene como la mejor desde el punto de vista del Frente Amplio? Sí, desde mi punto de vista, no sé si puedo hablar por el Frente Amplio, porque no lo hemos discutido en conjunto, pero de hecho ayer opinamos varios legisladores del Frente Amplio. Lo que nosotros hicimos es demostramos de que lo que estaban planteando no tenía asidero. A ver, una de las investigadoras que nos presentaron
Digo, esto es importante a verlo, porque si no, después esto se va perdiendo. Dijeron que el gobierno seleccionaba a las empresas. Además, dijeron que en el comercio con Venezuela el gobierno había creado un monopolio de una empresa. Así empezó la primera investigadora con los negocios turbios en Venezuela, así se llamó. Así se llamó también la presentación del escrito el 4 de mayo del 2017 en la justicia, ¿no? Se llamaba Negocios turbios de apariencia delictiva con Venezuela. Y se decía dos cosas. Primero, que el gobierno había seleccionado una empresa para hacer el monopolio. Y segundo, que bueno, no había generado ningún proceso de licitación ni llamado competitivo y que eso era un apartamiento claro de la normativa. ¿Qué es lo que dice el dictamen del tribunal? El gobierno no seleccionó a ninguna empresa en el comercio entre privados, por tanto no tomó ninguna decisión sobre eso, esto lo dice el fiscal con total claridad. Pero además de esto, tampoco era una empresa monopólica porque en el comercio exterior con Venezuela participaron más de 180 empresas. Entonces, a mí me pidieron investigar por esto. Y en el Parlamento nosotros demostramos que no había razones para investigar eso, porque lo que estaban haciendo eran acusaciones falsas. Nos dijeron que era el juego político de que nosotros no queríamos investigar. Fueron a la justicia. ¿Y qué les dice el fiscal? Lo que dijo el Frente Amplio cuando se presentó esto en el Parlamento, que no había elementos, sino simplemente lo que había era una intención de horadar, de colocar la idea de la corrupción y de golpear o de tener diferencias políticas con respecto a la gestión. Bueno, ahí está, ese es otro debate. Bueno, ¿no? pero eso no es para ese investigar. Es otro debate. No, pero una comisión investigadora puede detenerse en la pertinencia de tales o cuales pero decisiones. Para eso están las comisiones permanentes del Parlamento. Las comisiones permanentes del Parlamento están para discutir la gestión. Porque las comisiones permanentes citan permanentemente a los ministros, además, citan a un conjunto de actores de la sociedad, de la academia, organizaciones sociales, de los organismos públicos, y discuten sobre si la decisión que toma el gobierno en un área de política es correcta o es incorrecta, estuvo bien o estuvo mal, se gestionó bien o se gestionó mal. No se necesita una investigadora para eso. Bueno, pero también es cierto que las investigadoras no son solo para buscar delitos. No. Para probar delitos. No. Las investigadoras pueden probar un delito, pueden tener fines legislativos, también las investigadoras, pero no tienen ninguna prerrogativa mayor que la que tiene una comisión permanente. No tiene ninguna, ¿eh? La comisión investigadora que se crea en el Parlamento tiene las mismas prerrogativas que cualquier comisión parlamentaria. Ahora, claro, si yo digo que estoy investigando, coloco la idea de que y algo huele mal. Porque acá en este país, yo le puedo traer la lista, la tengo, la cantidad de titulares sobre las denuncias y cuánto es la cantidad de titulares después del resultado de las investigaciones. Y le diré que es menos del 10%. O sea, el impacto, y no estoy echándole la culpa a la prensa, el impacto de denunciar algo es tomado en términos mediáticos de manera mucho más fuerte que el impacto después del resultado de esa investigación. Esta es una realidad en la que estamos inmersos. Entonces, si yo acepto una investigadora es porque, o este otro discurso es, si no aceptás es porque tenés algo que esconder. No, si no acepto es porque lo que estás presentando no tiene razón, no tiene sentido. Son interesantes los argumentos, pero son argumentos que han manejado en distintas ocasiones, en distintas épocas, los oficialismos, a propósito de los pedidos de comisiones investigadoras. Seguramente. Cuando el Frente Amplio de la oposición pidió cantidad de comisiones investigadoras y sin duda, desde los gobiernos de la época, se sostuvo que lo que se buscaba era montar un show mediático, lo que se buscaba era enchastrar, lo que se buscaba era que quedara eso, la denuncia, más allá de lo que pasara después. Claro. Este es un juego que hemos visto. Este es un juego que hemos visto muchas veces. En todo caso, Mujica, ¿no? Que dice, las investigadoras en el Parlamento son un circo, vayamos a la justicia. ¿No? Eso es lo que dice Mujica. Las investigadoras en el Parlamento terminan siendo un circo político. Está bien, pero estaría interesante en algún momento evaluar cómo el Frente Amplio se analiza a sí mismo por la forma como se manejó en el Parlamento cuando era oposición. ¿No? Está muy bien, sí. Es otro tema. Pero vamos a ir repasando algunos de los puntos que usted mencionó recién justamente. Y ahora le pido que vayamos justamente a las decisiones que tomó el fiscal, las que están incluidas en su dictamen del viernes pasado. Usted señalaba recién, cuando se pidió la comisión investigadora, se señalaba que Placeres había violado la Constitución. El fiscal no va por ese lado, pero sí pide procesar a Placeres por un delito de conjunción del interés personal y del público, el artículo 161 del Código Penal. ¿Por qué? Porque como parlamentario intervino en 2 actos legislativos que favorecieron a Envidrio sin dejar constancia de que por la vía de los hechos seguía vinculado a esa cooperativa. Concretamente, propuso y aconsejó como integrante de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara la aprobación de una minuta de comunicación al Poder Ejecutivo
por la cual la Cámara solicitaba realizar los máximos esfuerzos posibles a los efectos de buscar todos los instrumentos y mecanismos que estén a su alcance con el objetivo inmediato de lograr la financiación de la planta industrial Envidrio 2 y dar de esta forma célere inicio a la producción de la misma. Y por otro lado, votó afirmativamente el proyecto de ley que facultó al Ministerio de Trabajo a extender por un plazo de 90 días el subsidio por desempleo a los trabajadores de Evigol Sociedad Anónima, o sea, Envidrio, y al Envidrio Sociedad Anónima. Ustedes desde el MPP confían en que Placeres va a ser absuelto. ¿Por qué? El dictamen es muy claro en esta materia. Por varias circunstancias, hablando sobre este tema de Placeres. Primero, el fiscal se equivoca. Placeres, ¿por qué informó en la Cámara la minuta de comunicación? Ahí hay un error que el fiscal no tiene por qué entender el funcionamiento del Parlamento. El Parlamento tiene comisiones asesoras. Las comisiones permanentes son asesoras de la Cámara. Y por tanto le informan al resto de los colegas que no están en la comisión cómo proceder con respecto a una ley o en este caso una minuta. ¿Qué es lo que hacen las comisiones? Eligen las comisiones un miembro informante. No es que yo quiero informar tal cosa. No es que yo voy a armar una minuta de comunicación y la voy a informar yo y voy a convencer a todos los legisladores de que la voten para beneficiar a Envidrio. No. En realidad, ¿cómo fue el proceso? Los trabajadores de Envidrio pidieron una reunión en la Comisión de Legislación del Trabajo, del cual integra Placeres. El presidente era Gerardo Núñez. Presentan su problemática como la estaban presentando al resto de organismos públicos, porque ellos estaban buscando financiamiento para terminar su planta. Y los integrantes de la comisión, in totum, porque hasta los de la oposición entendieron de que era bueno emitir una minuta de comunicación que no tiene ningún efecto vinculante, que simplemente es una expresión de deseo del Parlamento, de que sería bueno que se hicieran los máximos esfuerzos para que se concluyeran las obras de esa planta Envidrio 2. Y decidió la comisión que Daniel Placeres fuera el que informara en el Pleno. Daniel Placeres no decidió nada. Y Daniel Placeres informó en el Pleno en función de eso. Es cierto que no cumple con el 104 del reglamento. El 104 es el que le obliga del reglamento dice que obliga que cuando yo tengo un grado de vinculación, informe a la Cámara de esa vinculación, pero eso no me inhabilita a votar o a hacer nada. Porque hay un artículo muy importante de la Constitución de la República que hay que tomar en cuenta, que es el 112, que dice que jamás los representantes, los diputados y los senadores, serán responsables por sus votos o sus opiniones en el ejercicio de sus funciones. ¿Qué quiere decir eso? Acá el fiscal dice, bueno, como el diputado Placeres votó algo que en definitiva eventualmente benefició a Envidrio, porque fue una expresión de deseo, por tanto ahí se cumple con la figura penal de la conducción del interés privado y público, porque el funcionario público hizo algo que termina teniendo un provecho. No está muy claro cuál es el provecho de Daniel Placeres en todo esto, pero amén de eso, los legisladores cuando votamos como cuerpo, no individualmente. No podemos ser tratados los legisladores igual que cualquier funcionario público de la Administración Central, que tiene que disponer en un expediente hacer tal cosa. En el caso de los legisladores conformamos la opinión de una ley, en todo caso, porque después el otro elemento es la extensión del seguro de paro. No se hizo una extensión del seguro de paro específica para Envidrio. Se votó una extensión del seguro de paro para un colectivo, se votó en el marco de varias, se han votado varias, o sea, no es una resolución especialísima para Envidrio, no se hizo una decisión para Envidrio para beneficiarla porque sí, no. Se hizo porque se necesita una ley y además porque es de orden público e interés general. Porque si no, no sería ley la extensión del seguro de paro. ¿Por qué? Porque la ley del seguro de paro lo que pretende es preservar a los trabajadores para recuperar una planta. Es decir, defender los puestos de trabajo. Entonces, que sigan estando en el seguro de paro hasta que se puedan resolver la viabilidad de su emprendimiento productivo. Ese es el orden público. Ahora, Daniel Placeres no informó. Eso es no cumplir con el 104. Efectivamente, en su proceder, en su conducta, hay una omisión. Hay una omisión del reglamento. Que esa omisión es la que permite que se configure el delito previsto en el artículo 161. A juicio del fiscal, que ahora lo tendrá que dilucidar un juez. No cumplir con el reglamento de la Cámara es un delito. Mire, las figuras penales tienen que ser específicas. No es un pedacito, ¿no? Entonces, el 161 dice que tiene que tener un provecho indebido. ¿Cuál es el provecho indebido en la extensión del seguro de paro? No hay provecho indebido para la persona, para el funcionario. No, pero el artículo dice: el funcionario público que, con o sin engaño, directamente o por interpuesta persona,
se interesare con el fin de obtener un provecho indebido para sí o para un tercero en cualquier acto o contrato en que deba intervenir por razón de su cargo, Está bien. u omitiere denunciar o informar alguna circunstancia que lo vincule personalmente con el particular interesado en dicho acto o contrato, será castigado con pena. Bien. Y este es el caso. No, pero- Omitiere denunciar o informar alguna circunstancia que lo vincule personalmente con el Correcto. particular interesado en dicho acto o contrato. Y acá había varias vinculaciones. Correcto. Uno, Tenía un familiar. un hermano y un hijo trabajan familiares. en Envidrio. Dos, él mismo seguía siendo uno de los principales jerarcas de Envidrio en No, la no es jerarca. práctica. En la práctica. Ah, bueno. En la práctica, como Jerarca queda. no es porque acá él no toma resoluciones. Él podrá tener incidencia en los trabajadores. De hecho, ayer en las barras estaba llena de trabajadores de Envidrio. Por su historia. Pero bien, esto lo tendrá que dilucidar un juez. Mi Sí, punto el, es. el fiscal, mi punto es- el fiscal incluye varios testimonios. Sí, el gerente de Crystal Pet, que Sí. dice que estuvo placeres en negociaciones comerciales de Envidrio. Sí, por ejemplo, menciono ese que usted acaba de citar. El testigo AMQ, gerente general de la empresa Crystal Pet y que estaría desde el Uruguay, declaró en autos que su empresa tuvo un vínculo comercial con la empresa Envidrio hasta finales de 2017, o sea, cuando ya Placeres era diputado, y que las negociaciones para la concreción de los negocios fueron mantenidas normalmente con el señor diputado hasta el año 2016. Específicamente aclara que en las negociaciones comerciales con Envidrio había otras personas, pero él, Placeres, era un poco el responsable, ¿no? Claro. Este es un ejemplo nada más de Es lo un- que ocurría en los hechos con Placeres, ¿no? Ese es un ejemplo de los testigos que presentan justamente la vinculación de Placeres, si bien no es formal porque él renunció a la cooperativa y renunció a la dirección de la empresa antes de asumir, no porque tuviera inhibiciones, podría hacerlo, ¿no? De hecho hay legisladores que son empresarios, hay legisladores que contratan con el Banco República, hay legisladores que operan en el país. Pero amén de esa situación, acá lo importante de dilucidar es, ¿hay un provecho propio indebido de Placeres? Bueno, hay que analizarlo. Yo soy legislador, voto, le voy a decir al aire, porque además esta es una situación para que veamos el extremo de lo que estamos discutiendo. Y voto el presupuesto de la educación pública. Y tengo familiares que son docentes. Y entonces eso es un provecho propio e indebido. Ingresaron legisladores suplentes cuando se quiso votar el impuesto a las altísimas jubilaciones militares, que eran jubilados militares. Y fueron ahí a impedir que se le pusiera un impuesto ¿a quién? A ellos. Eso no configura el delito de conjunción del interés privado y público. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de cualquier funcionario público, estamos hablando de legisladores. Y si estamos hablando de legisladores, se rigen por el reglamento de la Cámara y sus decisiones son de orden público y general. Lo primero que está en juego es consignar esa vinculación, bueno, consignarlo, decirlo, está bien. Yo creo que ahí está. Entonces ahí volvemos a lo mismo. Esto es una violación del reglamento, es una falta al reglamento que no se puede llevar. No, es una violación del artículo 161. No, omitiere denunciar o informar alguna circunstancia sí, que lo pero, vincule a ver, personalmente con el particular interesado en dicho acto o contrato. Quiero insistir con esto, que lo dilucide un juez. Esa figura penal, en el caso de los legisladores en su ejercicio de la función como legisladores, actuando en el cuerpo de la Cámara de Diputados, no es aplicable, porque eso es aplicable si yo como legislador voy y le golpeo la oficina a alguien y hago que haga algo para beneficiar a mí o a un tercero. Pero no cuando estoy votando en la Cámara. Ese es el debate jurídico que ustedes Ese van a es el dar. debate jurídico que se tendrá que dar en la justicia, porque acá es muy importante lo que dice la Constitución de la República, de que los legisladores jamás serán responsables por sus votos o sus opiniones, justamente. Porque porque a ver, si llegamos al extremo del absurdo, cuando voto bajar impuestos o subir impuestos, los legisladores también pagan los impuestos. Y nadie podrá decir, el legislador actuó para sacar un provecho bajando el IVA, subiendo el IVA o generando que el Banco República genere tasa. Por ejemplo, cuando se votó la ley orgánica del Banco República, los legisladores todos, que son propietarios de inmuebles rurales y que toman crédito con el Banco República para producir, cuando se discutió cuáles eran las tasas máximas que podía cobrar de interés el Banco República, cuando se discutió la ley de usura, ¿se están beneficiando? No. Están sacando una ley que es de orden general. Entonces, pero bien, esto que vaya a la justicia, y a mí me parece otro importante, es que tampoco es un engaño, porque todo el mundo sabía que era pública la relación de Placeres con Envidrio, ¿no? O sea, de hecho, pero él sostenía, por todos lados. él sostenía que se había retirado. Y sin embargo, formalmente se había retirado, en ¿no? la práctica todos coinciden que seguía jugando un papel importante. Hoy mismo, en el matutino de la diaria, hay declaraciones de trabajadores de Envidrio
que Daniel García, por ejemplo, que cuenta, una fábrica de vidrio es muy difícil de manejar, quienes mantenían la vinculación, el relacionamiento, todo con interlocutores externos a partir de contactos previos, eran Placeres y Daniel García, ¿no? Y si bien Placeres renunció a su puesto en la dirección, nunca dejó de ser un referente, alguien de consulta. Está bien, era un referente de la fábrica por pero varias eso no estaba razones. explícito en el Parlamento. Pero estuvo en todas las declaraciones. A ver, Placeres ha salido desde en cuánto video hay de autogestión, en cuánta propaganda hay de Envidrio, aparece Placeres. Entonces, que había una relación sentimental, de cercanía, que Placeres es un referente porque era dirigente sindical del vidrio cuando ocupó Cristalería, que hoy se cumplen 20 años del cierre de Cristalería, hoy no, digamos este año. Y luego la creación de Envidrio como una empresa autogestionaria es conocido por todos. O sea, de hecho, si alguien me dice en Uruguay que no conoce eso es porque es un extraterrestre, ¿no? Lo que hizo Placeres fue desvincularse formalmente. Y esto es importante también para que la gente lo sepa. Nunca Placeres recibió un salario de Envidrio, porque Placeres cuando era director de la empresa era director honorario. Por la sencilla razón que también era edil. Y nosotros le exigíamos de alguna manera que a nuestros compañeros que son ediles o legisladores se dediquen 100% a esa actividad. Y bueno. Pero amén de esa situación, eso que lo dilucide un juez. A mí me parece que aquí lo importante, lo estratégico, que es la oposición intentó traer este tema a la campaña electoral. Que llegara al año electoral. Y esto es bueno que... Hablamos de eso enseguida en la segunda parte. Diputado Sánchez, el caso Envidrio, las denuncias presentadas ante la justicia que tuvo que considerar el fiscal, ya se mencionó, eran varias. Pero, por ejemplo, una de ellas tenía que ver con irregularidades en el trabajo de varios empleados que estaban en seguro de paro, pero realizaban tareas en la cooperativa. El fiscal encuentra irregularidades, no delitos, pero encuentra irregularidades. ¿Qué tiene para decir usted de ese otro aspecto? Bien, ese era un aspecto de más bien laboral, sí, ¿no? de la justicia laboral y de actuación administrativa del BPS, ¿no? Tiene que ver con, incluso el mismo fiscal lo dice allí, dice, bueno, en eso está actuando el BPS, porque en el caso de que haya trabajadores, o hubiera existido que trabajadores de Envidrio estuvieran percibiendo el seguro de desempleo y estuvieran trabajando, bueno, eso implica que el BPS le aplique una serie de multas a los trabajadores y a la empresa en particular. Esto sucede dentro del procedimiento normal de cualquier empresa que se pueda encontrar o se pueda denunciar de trabajo en negro o de lo que sea. Sí, concretamente el BPS constató 10 trabajadores que generaron cobros indebidos individuales por el desarrollo de actividad remunerada incompatible con el cobro de subsidio por desempleo. Y ahí se sancionó a la empresa y el BPS actuó como debería actuar. Y en ese caso, claramente, el problema sería si el BPS hubiese actuado de una manera distinta a cualquier empresa porque fuera Envidrio o porque hubiera alguna acción del gobierno o del Parlamento que protegiera Envidrio. Si Envidrio cometió un error en la gestión de su empresa. Envidrio es una cooperativa. Primero, el MMP no tiene nada que ver con esa cooperativa, ni el sistema político tiene nada que ver. Simplemente nosotros respaldamos un modelo de gestión en donde los trabajadores son dueños de la planta, y a nosotros nos parece que eso es bien interesante. Lo hemos respaldado porque nos parece que es un proyecto a respaldar en términos de un proyecto de la economía solidaria, etcétera, etcétera. Y además respaldamos a Envidrio, nosotros y en general lo que se ha hecho, porque es la única industria nacional que procesa vidrio en el país. Y a mí me sorprende, porque acá hay una discusión que es de fondo, que es de proyecto y de modelo de país, ¿no? Esto es independiente si después la gestión de la empresa comete errores administrativos o no, que se lo sancione, le arranque en la cabeza, le cobre lo que tiene que cobrar, eso como iba, cualquiera. ¿no? Porque Placeres sostiene, y de algún modo usted también sostiene, que detrás de estas denuncias hay una campaña contra Envidrio, sí, y contra este tipo de empresas, las autogestionadas, etcétera. No, yo sostengo que hay una campaña política en contra del Frente Amplio. Bueno, pero con respecto a estas empresas, si están en el ojo de la tormenta, si están siendo observadas, si puede ocurrir que sean parte de, no sé, algún tipo de atención especial de una parte del sistema político, ¿no deberían justamente cuidar las formas? ¿No hay un problema que se repite y se repite en distintos ámbitos de... por ejemplo, incumplir, aunque no sea delito, desde el punto de vista administrativo, incumplir, por ejemplo, con esto del seguro de paro? Y si hicieron eso, estuvo mal. Acá hay una discusión además de, mire, si yo soy dueño de un kiosco, si yo soy trabajador de un kiosco, voy, trabajo 8 horas, marco tarjeta y me voy. Después, si el kiosco se prende fuego, no es mi problema. Si yo soy dueño del kiosco, si el kiosco se prende fuego a las 6 de la mañana y mi horario de trabajo es de 2 a 10, tengo que ir, porque es mío. Como cualquier productor rural
si hay un temporal se tiene que levantar igual a aguantar el invernáculo o a recoger el ganado cuando hay una tormenta. Y eso lo que quiere decir es que si uno es dueño de los medios de producción, uno no es empleado. Por tanto, cuando uno es empleado, es dependiente, tiene una relación de dependencia en donde el dueño es otro el que se tiene que hacer cargo. Yo cumplo mi trabajo y nada más. Y después me voy y me olvido de lo que pasó allí. Ahora, si yo soy el dueño, soy el que gestiona, soy el dueño de la producción, bueno, me tengo que hacer cargo de otras cosas. Eso no puede ir en contra de la normativa laboral. Se debe cumplir la normativa laboral. Entonces, allí hay una cuestión que es, yo puedo hacer trabajo solidario para mi emprendimiento, como lo hace cualquier productor, porque los productores familiares en este país también trabajan y no lo registran como horas extras cuando trabajan después de horario. Lo mismo puede pasar a un colectivo de trabajadores, pero tiene que cumplir con la normativa. No cumple con la normativa, que se los castigue. Ahora, más allá de esto, las empresas pueden ser mejor gestionadas o peor gestionadas. Eso no tiene nada que ver la política. La política pública lo que tiene que orientar es si al país necesita, por razones públicas de interés general, sostener una industria, por ejemplo. Por ejemplo, Caputo ha gestionado de manera horrible. Caputo no le paga a sus trabajadores. Caputo ha hecho cosas abominables desde el punto de vista de la relación laboral con sus trabajadores. Ahora, acabamos de votar para Caputo por una razón de interés de los puestos de trabajo que se generan, por una razón de interés de un departamento, dineros públicos a una empresa privada para que facture más de 30 millones de dólares con la venta justamente y las exportaciones de recoger la naranja. ¿Por qué? Porque precisamos los fuentes de trabajo en Salto, son más de varias miles, porque si no se recoge la naranja genera un problema ambiental y sanitario, y entonces hubo que poner dinero público. Le dimos como 3 millones de dólares. ¿Por qué menciona ese ejemplo? ¿Por qué trae ese ejemplo? Porque estoy poniendo el ejemplo de los dueños que son los peores. Porque Caputo, historias acerca de las relaciones de Caputo con sus trabajadores son terribles. Ahora, desde una lógica del Estado, yo necesito que esa naranja se recoja. ¿Por qué? Porque, bueno, los cítricos en Uruguay andan bárbaro, menos Caputo, porque se gestiona muy mal. Entonces, a mí me podrá decir, ¿estás beneficiando a los dueños de Caputo? No, estoy pensando en el país productivo. Tener una planta de vidrio es central por un problema ambiental, porque si no el vidrio lo tenemos que enterrar. Entonces, precisamos tener una planta de vidrio. Cuando cerró Cristalería del Uruguay, hubo una solidaridad enorme para que ese horno no se apagara, porque era la última industria del vidrio que le quedaba al país. Entonces, tener a Envidrio funcionando, más allá de si es cooperativa, si es autogestionada, mucho mejor para mí, pero más allá de eso, tiene una razón en la industria. Y acá hay un debate más de fondo, Emiliano. Mirá, el primer mundo nos quiere convencer de que no tenemos que subsidiar a nuestra industria nacional. Pero resulta que toda Europa subsidia a la producción agropecuaria, que Estados Unidos subsidia a todas sus industrias, y entonces nos venden el verso a nosotros, lo del tercer mundo. No subsidien su industria, dejen que se caiga, llévenla a competir contra los otros que están subsidiados. Te matan, te destruyen el aparato productivo y terminamos empobreciéndonos. Entonces, acá hay un debate más de fondo que es sobre los instrumentos que tiene, si el Estado tiene que intervenir en la protección de la industria nacional. Y si esa protección de la industria nacional además es de trabajadores organizados, para mí mucho mejor, pero no solo eso, porque tiene que haber una industria nacional pesada, porque genera trabajo, genera valor, y eso permite que nosotros nos desarrollemos una matriz productiva diferente. Hay quienes no comparten esto, lo han combatido. ¿A quiénes se refiere? Y particularmente al herrerismo, que es de donde salen todas estas críticas, que ha sido, digamos, el sector político en términos ideológicos que ha estado enfrentado a la industria nacional. Pero está bien, son diferencias políticas, son diferencias de concepciones de cómo se tiene que desarrollar un país. ¿El herrerismo ha estado enfrentado a la industria nacional? Por supuesto. ¿A la industria nacional en términos generales? Sí. Y que el último gobierno que fue encabezado por un herrerista fue la destrucción sistemática de todo el aparato productivo en el país en los 90. No es el discurso de los candidatos en esta campaña electoral, al revés, ¿no? Bueno, pero ¿qué me están planteando para hacer para la industria nacional? ¿Me están planteando alguna solución a los problemas industriales del país? ¿O lo que están planteando es justamente que el problema en el país es los altos salarios de los trabajadores y por tanto hay que bajar los ingresos de las familias? Y si yo bajo los ingresos de las familias estoy atentando a la industria nacional. ¿Por qué? Porque un alto porcentaje de la industria nacional vive del mercado interno. Le han pegado sistemáticamente al Mercosur, donde es el mercado de la industria nacional. Porque cuando cuestiona sistemáticamente el Mercosur, es a donde coloca su producción la industria nacional. Entonces, cuando se planteó salirse del Mercosur, es decirle a la industria nacional, quédate sin mercado. Entonces, bueno, esta es una discusión de fondo, más allá de las pretensiones, más allá de las declaraciones. Después hay que ver las políticas que se llevan adelante. Pero bueno, esta es una discusión
que tiene que ver con esto, con un fondo y un trasfondo más largo, ¿no? Me sorprende tal cual está haciendo esta exposición en este momento. Da la impresión de que hay una simplificación para poder contestarle. Me gustaría que en todo caso lo volviéramos a discutir en otro momento. Los temas son muy complejos. Sí, vamos a volver al tema que estábamos tratando. Diputado Sánchez, quedó dicho en el dictamen del fiscal Pacheco conocido el viernes, no todas son pálidas para el MPP y el Frente Amplio. Pacheco dice que no se han reunido elementos de convicción suficientes que permitan inferir la existencia de conductas penalmente reprochables en otras denuncias que habían sido presentadas por diputados del Partido Nacional. Concretamente, en la supuesta concesión irregular de préstamos por parte del Fondes a determinadas empresas, por ejemplo, a las Uruguay y Envidrio, o presuntas irregularidades en los contratos celebrados por empresas privadas uruguayas con empresas estatales venezolanas. Este es el aspecto que ustedes están destacando más fuertemente del dictamen. Sí, por varias condiciones. A mí me parece hacerte esta historia es importante. El 4 de mayo se presentó la denuncia sobre presuntas irregularidades en el comercio exterior o en la designación del gobierno para algunas empresas. Queda demostrado por lo que dice en el dictamen del fiscal que el gobierno no seleccionó ninguna empresa para comerciar con Venezuela. El 6 de febrero del 18... Lo que señala el fiscal es que la selección de empresas le correspondía a las autoridades y organismos de Venezuela. Claro, porque le estaban vendiendo a organismos públicos de Venezuela, ¿no? Es decir, es como cuando uno le vende a China, quien selecciona el que vende son las empresas chinas, que muchas son del Estado chino. En el caso de Venezuela, que tiene una particularidad y es que su comercio exterior está estatizado. Es decir, todo su comercio exterior, todo lo que compra Venezuela lo compra el Estado venezolano. Y luego se lo reparte incluso a los privados. Los privados tienen que comprar por medio de un sistema ahí que no sé bien, que es complicado. El 6 de febrero del 18, porque esto, cada denuncia y cada ampliación de la denuncia, yo creo que el fiscal Pacheco veía a Goñi y se asustaba. O sea, cada vez que terminaba de trabajar el fiscal Pacheco aparecía Goñi. ¿Para qué? Para decirle, no, siga trabajando. Tratemos de llegar al 2019. Y ese fue el objetivo. El objetivo de 3 legisladores, un ex legislador, que ahora dicen por allí que va a estar en una lista del herrerismo, 3 legisladores herreristas. ¿Usted se refiere ahí a Gonzalo Mujica? Fue Jaime Trobo. Ex Frente Amplista. Ex Frente Amplista. Rodrigo Goñi es ex 609, fue diputado por la 609. Y ahora Mujica, que está con la calle. Presentaron una denuncia el 4 de mayo con este tema. El 6 de febrero del 18 presentó una denuncia de desvío de fondos de Envidrio. Se decía que el dinero que había venido de Venezuela a Envidrio se había desviado a algún otro lado. Incluso llegó a decir Goñi al financiamiento del terrorismo. El 20 de agosto del 18, o sea, se ve que ya cuando veían que la justicia estaba, o el fiscal iba resolviendo el coso, metían otro tema. Oscura capitalización de Envidrio. Así es la carpeta que presentaron, ¿eh? Y cada uno de estos episodios era con una ronda de prensa por todos lados, ¿no? 6 de noviembre es el Ministerio Público el que realiza una denuncia a partir de lo emitido en santo y seña, pero tampoco se quiso quedar atrás Goñi, entonces el 3 de diciembre va y presenta a él una ampliación por lo de santo y seña, o sea, como diciendo, estoy acá, aparezco de vuelta a una ronda de prensa. Y el 18 de febrero del 19, supuesta adulteración del informe del Lato. La última ampliación. Es decir, un informe del Lato que se utilizaba para la aprobación de uno de los préstamos. Por uno de los préstamos. Si acá no hay una intención de que el fiscal no pudiera informar y dictaminar antes del 2019, bueno, yo soy un perseguido, pero está clarísimo que más o menos cada 6 meses Goñi se le ocurría presentar una ampliación de la denuncia. Más o menos, cada 6 meses, 7 meses. Claro, se ve que le decían, mirá que está por terminar, va a salir el dictamen, presenta otra que tiene que llegar al 2019. Tiene que llegar, tiene que venir. Para usted ese era el objetivo. Ese era el objetivo de 3 legisladores herreristas, ¿no? En este caso terminar estallando en la justicia, terminar habiendo resoluciones en la justicia en 2019 durante la campaña. Eso está claro. Esa es su interpretación. Sí, esta es mi interpretación, lo dije ayer en la Cámara por lo siguiente. Yo puedo creerle a un legislador que me diga, bueno, yo creo que acá hay un elemento de corrupción, acá hay algo penalmente reprochable, tengo dudas, quiero ir a la justicia. Ahora, cuando la justicia hace ese fallo y yo no escucho a ningún legislador decir, la verdad que las cosas que presenté, el fiscal acaba de dar un dictamen que en realidad me está diciendo, me deja tranquilo de que no hubo problema. Esto no es la actitud que está tomando los mismos legisladores que iniciaron estas causas. Al contrario, yo lo he escuchado ahora de vuelta en los medios de comunicación repetir todo esto que se ha dicho como si el dictamen del fiscal no existiera. De todos modos, el dictamen del fiscal efectivamente no consigna delitos, no establece que en estos hechos denunciados existan elementos como para configurar delitos, pero sí hace observaciones al pasar, ¿no? También lo hizo en su momento
en el caso Sendik, en episodios en los cuales no tipificaba delito, pero decía, acá hay decisiones políticamente, administrativamente, muy discutibles. En el año 2014, la Unidad Técnica del Fondes estableció condiciones que debían exigirse para aprobar un nuevo crédito en vidrio por $1,5 millones. Pero la Junta de Dirección del Fondes no atendió esa recomendación. No hay un delito, pero es una crítica. ¿Qué tiene para decir a propósito de este punto? ¿No debería haberse escuchado esa unidad técnica? No, se escuchó la unidad técnica. Ahora, si la unidad técnica tuviera la última palabra, las leyes dirían que la unidad técnica resuelve, ¿no? Pero no tiene la última palabra. La unidad técnica asesora, y quien toma la decisión en función de el informe de la unidad técnica, más otras consideraciones de índole política y de índole también administrativa, son las autoridades constituidas del Fondes. Porque si no, lo que podemos hacer es decir, bueno, no, para otorgar un préstamo, que actúe la unidad técnica y nada más, ¿verdad? Y la unidad técnica, ¿qué es lo que dice? Dice, bueno, porque para ser claro en este tema, ¿no? La unidad técnica dice, bueno, si le vamos a prestar a Envidrio un segundo punto, lo que habría que exigir es que lo que le prestamos la vez pasada y Venezuela va a capitalizar, porque Venezuela, la contraparte venezolana había capitalizado, que una parte de eso venga a pagarnos lo que nos debía. Esa es la recomendación que hace la unidad técnica. Dice, para prestarle de vuelta, tratemos de exigirle que una parte de la capitalización venezolana no se nos reciba a nosotros, ¿no? Eso es lo que dice la unidad técnica, está bien, está muy bien, tiene cierta lógica, y no sé cuál es. Después, la Junta Directiva del Fondes resuelve y fundamenta por qué resuelve lo que resuelve, ¿no? Y asume la responsabilidad, entonces, asume de la esa responsabilidad decisión. de esa decisión, como corresponde, ¿no? Es decir, los informes técnicos, siempre lo técnico tiene que estar, pero después hay decisiones que tienen otro carácter. Entonces, y esto se dio en un momento muy particular, porque en el momento en que estamos discutiendo esto, a veces en el tiempo es difícil, a Envidrio se le había quemado el horno, porque Envidrio es Envidrio 1, ¿verdad? Que surgió con préstamos del Banco República y una capitalización venezolana en el 2005, 2006, y que Envidrio le pagó al Banco República todo de Envidrio 1, la planta 1. Envidrio solicita un préstamo al Fondes para construir una planta mucho más grande, que su objetivo es el mercado regional, porque en realidad es más barato llevar vidrio desde Montevideo que desde San Pablo a Río Grande do Sur, ¿no? Por un problema de que uno transporta aire, ¿no? Lleva un camión con botellas que transporta aire. Es más barato hacerlo de acá. Entonces Envidrio presentó un plan de negocio y decía, bueno, tengo el mercado uruguayo y tengo el mercado regional y por tanto quiero construir una planta que desde el punto de vista tecnológico sea superior y que además tenga mayor capacidad de producción. La empezó a construir y se le funde el horno de la primer planta. Y eso hace que Envidrio quede inoperativa. Por eso Envidrio va a pedir un nuevo préstamo. Dice, mirá, nosotros estamos funcionando con un préstamo que teníamos más plata que poníamos nosotros. Se nos fundió el horno, tuvimos una desgracia. Y por tanto, para terminar el emprendimiento, ahora no podemos contar con nuestra producción porque tuvimos que parar la planta, ¿no? Entonces, por eso es que va a solicitar un nuevo crédito para terminar la planta que se construyó y está allí. O sea, nadie se llevó el dinero, está ahí montado en una planta de última tecnología y que hoy está funcionando, ¿no? Que eso también es importante, porque podría decirse, no funcionó. Se invirtió en algo que nunca abrió sus puertas, ¿no? Abrió sus puertas y están tratando de trabajar. Y eso me parece que habla de que, en definitiva, el crédito que se le dio para generar puestos de trabajo y para generar un emprendimiento está funcionando, por tanto está dando resultados. Después habrá que ver cómo devuelve ese préstamo, porque Envidrio tiene una deuda con el Fondes. Y entonces, en función de que empiece a operar, tendrá que ir pagando sus cuotas como corresponde al Fondes, ¿no? Sí, y tiene problemas financieros hoy. Está atravesando dificultades financieras, según lo reconocen justamente los propios cooperativistas. Como están atravesando muchas industrias nacionales, están atravesando un montón de problemas financieros, que son debido a algunos problemas del mercado. A ver, tenemos a Argentina que se cae, ellos tenían el mercado brasilero, no sé bien cómo les ha ido con esa situación, y bueno, seguramente le pueden tener algunas dificultades inherentes a eso, habrá que ver. Diputado Alejandro Sánchez, del Movimiento de Participación Popular, le agradezco su presencia esta mañana en Perspectiva. Muchas gracias, Emiliano, como siempre es un gusto estar aquí.